exclusivamente de preguntas y respuestas, comentarios, sugerencias. Buenas tardes. Doctor, una pregunta. Ya entendí yo que el sufrimiento es un medio para lograr la... Pero mi pregunta es esta. Me llega una enfermedad, por decir algo, un cáncer, tengo un accidente, debo de decirle, Dios mío, gracias por esto que me has dado. En principio sí. Ok. Segundo lugar, ya lo recibí y le sigo complicándose con accidentes, fracturas y todo. No. O sea, tenemos que hacer todo aquello que Dios... No, por eso espérenme. Tenemos que hacer todo aquello que Dios ha puesto a nuestra disposición para tratar de buscar la salud. ¿De acuerdo? Entonces, ¿voy a buscar un médico? Sí. ¿Voy a ponerme en tratamiento? Sí. No voy a depositar mi confianza ni en el médico ni en el medicamento. ¿De acuerdo? Mi confianza debe estar puesta en Dios. Si no da resultado, no tengo por qué empezar a brincar de un lado a otro. Y menos recurrir a cosas raras. Brujerías, curanderos, ese tipo de cosas. Y yo diría no recurrir a medios extraordinarios para conservar la vida. Porque de repente ya estamos desahuciados y empezamos con tubitos por aquí, tubitos por allá, tubotes y luego respirador y 1000 cosas para mantener la vida vegetativa de una persona. Y luego ahora en la actualidad se acostumbra mucho a inducir un coma para que la persona no sufra. Para que la persona no sufra. Entonces se mantiene en estado de, vamos a decir, de semicoma, de coma inconsciente. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué caso tiene? ¿Se va a curar? No, ya es irremediable. Bueno, entonces, ¿para qué le están prolongando la vida? O sea, ¿vamos a recurrir al médico? Sí, vamos a hacer todo lo que sea necesario, sí, pero hasta donde sean las cosas normales. Aquí en María Valtorta hay consejos muy, muy interesantes sobre el médico. Dice que el médico es necesario porque el médico viene a suplir la parte que la divina voluntad debería de haber hecho, el preservativo de la salud. Como ya lo perdimos, ahora está la medicina, ¿de acuerdo? Hay citas en la Biblia muy bonitas, no las recuerdo ahorita, por eso no se las digo, pero muy, muy bonitas sobre lo que es el médico, el trabajo del médico y todo. Pero después Jesús dice algo que vale la pena repetir. Le dice, enfermo, se refiere al enfermo. Pon tu confianza en Dios. Pídele, ruégale que te cure. Y luego recurre al médico. Y luego se dirige al médico, le dijo, médico, tú primero pídele a Dios que tu tratamiento sea adecuado. Y luego empieza a tratarlo. O sea, es interesante porque siempre pone a Dios por delante. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que no está peleado el ir con el médico, el vivir en la divina voluntad. Pero lo que sí, como le digo, es no empezar a recurrir a medios extraordinarios o a medios no muy... ¿Cómo? Fiables dentro de nuestra norma. No recurrir nunca a un brujo, a esas cosas, ¿no? Y listo. Y ahora, si Dios me quita la vida,
O sea, si es el momento ya de que mi cáncer no hay forma de que me lo quite, bueno, pues ponerme en las manos de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? No me quitas la vida, yo te la entrego. El temor a la muerte debería de desaparecer una vez que entendemos qué pasa en el momento de la muerte. Y la muerte no es que nos vamos a enfrentar a, sino vamos a llegar a. Ya no me voy a enfrentar a un juicio, no me voy a enfrentar a algo temido. Es el momento en que me voy a recibir de ser humano. ¿Sí me entiende? Es como si estudia usted una carrera y el día de su examen profesional quiere salir corriendo porque no quiere presentarlo. Y uno dice, bueno, ¿y entonces para qué estudiaste? Es el día en que es el culmen de nuestra vida, el llegar nuevamente a Él. Tenemos todas las ayudas necesarias de Él, tenemos todo lo que Él hizo a nuestro favor, tenemos dos agonías de Él en nuestra ayuda. Tenemos la agonía del huerto para nuestra agonía, o sea, para sufrir, para aguantar la enfermedad, y tenemos la agonía de la muerte en la cruz para ayudarnos en ese último instante de nuestra vida. Temerle a la muerte, yo creo que no tiene sentido, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir no recurrir a los medios normales que Dios ha puesto a nuestra disposición. Gracias. Una pregunta. Usted dijo una. Una docena, pero no lo dejo. Antes se acostumbraba a decir que es la voluntad de Dios. Decir algo, no, ya te casaste, ya te pegaste, ya la voluntad de Dios y sigue. Esa voluntad de Dios es la voluntad de Dios. ¿O era mal entendido? No, la voluntad de Dios, bueno, siempre es divina y es una sola voluntad. ¿Sí? Una. Pero esta voluntad de Dios tiene 4 manifestaciones. ¿Sí? La primera manifestación es la voluntad permisiva. Y Dios permite todo, incluso el pecado. No puedo decir que es voluntad de Dios el pecado, pero sí puedo decir que Dios lo permite. Por eso es que se llama voluntad permisiva. La segunda voluntad es la voluntad querida, donde Dios quisiera algo, pero la decisión se la deja a la criatura. Y la criatura lo haga o no lo haga, no lleva culpa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Dios quería que usted fuera sacerdote, pero usted dijo, no, yo me quiero casar, yo quiero llevar mi vida aparte, yo quiero ser ingeniero, cualquier cosa. Eso no lleva culpa, pero Dios quería que usted fuera, pero usted dijo, no, yo soy otra cosa. La tercera manifestación de la voluntad de Dios es la voluntad ordenada. Ahí sí, ya es una orden de Dios, y si no la cumplimos lleva culpa. ¿Cómo qué? Los mandamientos. No mates, no robes, no envidies, ¿sí? O sea, todo lo que es una orden de Dios, la tengo que cumplir. Y ahí me pongo en el ambiente de hacer la voluntad de Dios. Y la cuarta manifestación de la voluntad de Dios es la voluntad obrante en la criatura. Que bueno, eso ya hemos hablado mucho, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias, doctor. No hay problema. Doctor, volviendo otra vez a lo de la medicina, Dios nos pone los medios, pero últimamente nos han llegado muchas influencias de la New Age, que los imanes, que los que como todas las medicamentos, nos alópatos, todos lo pueden. ¿Cuál es lo correcto? Porque a veces una vez por la desesperación de que familiarse sale, recurre a ciertos medicamentos que a lo mejor no son los correctos. Vamos a empezar por lo último que dijo.
le llega a uno la desesperación. Ese es exactamente el punto que nunca debería de llegar. ¿Por qué? Porque debo aceptar la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Tengo un familiar que está muy grave, que está muriendo, bueno, pues voy a hacer lo posible por sacarlo adelante, sí, poniendo mi confianza en Dios, no en el médico, no en la medicina, ¿sí? Y me debo de desesperar. Yo diría, ¿por qué viene la desesperación en el momento de la muerte de un familiar? Por apego. Es un apego, ¿sí? El apego a la mamá, el apego al papá. No me importa cómo esté la mamá y cómo esté el papá. Lo que me importa es tenerlo conmigo. Y yo digo, ¿y no será egoísmo? Sí, ¿no? Tengo una mamá de 85, de 90 años. La pobre ya está agonizando. Yo digo, no, ¿cómo, doctor? Sálvela. Y digo, ¿y por qué no la dejamos concluir? No digo dejarla morir, ¿eh? O sea, no estoy hablando de eutanasia. Estoy hablando de simplemente el curso natural. Ya se hizo todo lo posible, ya todo, bueno, pues ya es el momento en que Dios le dice a su hijo, ven, te quiero conmigo. ¿Por qué me voy a oponer yo a la voluntad de Dios? Primera cosa. Toda esa medicina que usted nombró, ciertamente hay muchas cosas muy raras. Yo le puedo comentar de dos nada más. Bueno, dos cosas en mi vida que me llevan a pensar mal de eso. La primera, allá hace muchísimos años, cuando andaba yo empezando a buscar a Dios, de repente empecé a tener noticias de una asociación que hay en México, de Maitreya. ¿Sí saben quién es Maitreya? Bueno, entonces me llamó la atención, no por irme a meter, sino simplemente por conocer, ver qué querían, qué hacían. Entonces fui a un lugar, me atendieron, estuvimos platicando. Me llamó mucho la atención porque no sabe uno dónde está. O sea, a sabiendas de quiénes eran, a la hora de estar platicando, de repente uno no sabe en dónde está, no sabe si está uno frente a un sacerdote o frente a un cismático. Bueno, salí de ahí, me dieron unas revistas, me dieron no sé cuántas cosas. Y hay un señor en México que se apellida Suárez del Real, no sé si ustedes lo conozcan. Es un contador muy famoso en México, es el dirigente de la asociación, era el dirigente de la asociación de Maitreya. Entonces fui a verlo, no lo encontré, pero me contactaron con otro contador que era muy amigo de él, o no sé si funcionaba como algo dentro de la asociación. Por teléfono nos contactamos, me dijo, sí, médico, no te apures, yo te hablo. Al poco tiempo me habla por teléfono y me dice, oye, quiero verte, vamos a vernos en tal parte. Estuvimos platicando y me dice, mira, ¿quieres aprender a curar con modos nuevos? Esto fue en 1982, 81. Ya me estoy descubriendo mi edad, ¿verdad? O sea, ya hace bastantes años. No había nada de esto, de acuerdo, de esto nuevo que hay. Entonces me dijo, ¿quieres aprender a curar así? Ven con nosotros. Te esperamos en tal parte, en las lomas. Dice, pues todos los sábados hacemos meditación de transmisión. Y yo dije, ah, caray, ¿y eso con qué se come? Dijo, no, mira, nos ponemos en una postura de tratar de recibir mensajes de los maestros ascendidos.
Y eso lo pasamos a toda la humanidad. Y dije, hasta aquí llegué, punto. ¿Sí? Pero ellos me proponían conocer estos métodos nuevos que hay ahora de medicina. ¿Será o no será? Yo no sé. ¿Curarán o no curarán? No tengo idea. Pero como que aquella propuesta como que me vacunó contra estas cosas. Tengo un muy buen amigo, de veras muy buen amigo, que desde hace algunos años se ha dedicado a los imanes. Y hemos discutido cantidad de veces. Pero su modo de diagnosticar y su modo de curar a mí me parece muy extraño. Pone a una persona, la acuesta, empieza con los pies, no sé qué tanto le hace y todo, y de repente un pie se encoge y el otro se alarga, y esa, de acuerdo al pie que se encoge y al pie que se alarga, es la respuesta del organismo, si sí o si no. Y luego empieza con los dedos a hacer esta cosa y de repente dice, usted tiene esto y esto y esto y necesita esto y esto y esto, estos imanes aquí y allá, y uno dice, ¿y de dónde lo sacaste? Me dijo, no, es que le pregunté al cuerpo. Le digo, ¿cómo? Le pregunté al cuerpo qué necesitaba y qué tenía. ¿Y el cuerpo te responde? Sí. El cuerpo me responde y me dice, mira, tengo esto, entonces necesito carga positiva en tal punto y carga negativa en tal punto durante X minutos. Muy raro, ¿no les parece? ¿Será o no será? No sé, no tengo idea. Pero, en definitiva, yo creo que no es un modo muy normal. Entonces, bueno, ¿para qué me arriesgo? Y cosa curiosa, cuando él se enferma va al médico. ¿Sí? Es curioso, ¿no? Acá, ¿mandé? No sé. Entonces yo le diría, no nos arriesguemos a entrar en esos terrenos que en realidad no sabemos. Entonces mejor dediquémonos a lo que conocemos, a la ciencia que ya es establecida. ¿De acuerdo? Todo lo demás no tiene absolutamente nada, le digo, y son cosas muy raras. Pero le digo, yo todo lo conecto con aquella oferta que me hicieron. Y entonces digo, bueno, ¿para qué busco algo que a mí no me late? ¿De acuerdo? Salvador, retomando el tema de anoche, ¿qué pasa? Bueno, de lo que ya conoces, está en General Casanera. ¿Qué pasa cuando se casan, empiezan su matrimonio y qué pasa con la parte de las relaciones sexuales, en la parte del control de la natalidad? Lo que está permitido es la voluntad, lo que está permitido por la iglesia. Pero la voluntad es esta partecita. Ya se hizo tarde, ya me voy. Se está poniendo bueno en la piel. No, ya se puso de color de hormiga. Ahorita me van a apedrear. No, pero sí es importante una orientada porque igual es un tema que se presta a interpretaciones. Claro. De la verdad voluntad. Así que usted como médico adelante nos lo puede decir. Tenemos que partir de una base. ¿Para qué es el sexo? Anoche decíamos que incluso el orgasmo es reproductivo. Y esto lo podemos ir analizando, o sea, poco a poco. Y vamos a ir viendo que todo en la parte sexual genital, o sea, no en la parte de sexualidad, sino en la parte ya sexual, definitivamente todo es reproductivo, o sea, todo lleva a la reproducción. El problema
es exactamente el orgasmo. Yo me imagino, bueno, ¿el orgasmo es malo? No, es puesto por Dios, es una reacción fisiológica puesta por Dios. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué la puso? O sea, yo me cuestiono y digo, bueno, Señor, ¿por qué lo pusiste? La respuesta no les va a gustar. Las miserias de nosotros son puestas por Dios. ¿De acuerdo? Y Luisa le dice a Jesús, le dice, oye, qué fea se ha vuelto la naturaleza humana, con tantos vicios, tantas miserias que tiene. Y entonces Jesús le dice, no, hija mía, te equivocas. Todo lo que yo he puesto en el hombre es bello y la naturaleza humana es perfecta. Y si yo quiero de la naturaleza humana determinadas cosas, o sea, si Dios quiere virtudes en mí, ¿cómo puede pedirme una virtud donde yo no la puedo ejercitar? ¿Cómo me puede pedir castidad si no tengo el estímulo de la carne? ¿Se entiende? Tiene que haber tentación. Tiene que haber, no la tentación porque esa ya es del demonio, tiene que haber estímulo en mi cuerpo, ¿sí? Ahora, ese estímulo en mi cuerpo, en la actualidad, es estimulado, así medio, ¿sí? No, es estimulado, o sea, es agrandado, exacerbado por la concupiscencia, que es la tendencia a llevar las cosas por el lado no correcto. Entonces ahora la búsqueda del placer me lleva a dejar a un lado la búsqueda de la procreación. Y ahora lo que hago es la procreación, que era lo natural, y el orgasmo, que era el accidente o la consecuencia, ahora pongo al orgasmo como la parte fundamental y la maternidad o la procreación la pongo como el accidente. ¿Sí? Si yo quiero un huerto de peras, ya me han oído lo del huerto de peras, ¿sí? ¿No? Yo quiero tener un huerto de peras y le pido a Dios, le digo, Señor, yo quiero un huerto de peras para ofrecértelas a ti. Y tras que me toman la palabra. Y al otro día tocan en la mañana en la casa, salgo y dice un señor, fulano de tal, sí señor, aquí le manda el patrón todo lo necesario que usted pidió para su huerto de peras. Digo, ya la hice. A ver, pásenlo. Abro las puertas del garage, llega el camión y boom, descarga y boom, una tonelada de tierra, de arcilla, barro y todo. Digo, ¿y esta porquería? Es lo que viene aquí, mire. Y ahora, a ver, venga el segundo camión, otro. No, ya no se apure, este no es de lo mismo. Ah, bueno, lo descargan y millones de lombrices y de gallinas ciegas y todo, y por todos lados, y digo, ¿y esto qué? No, pues es que aquí también viene. Y llega el tercer camión y tras un camión de estiércol. Y digo, Señor, pero pues ¿qué te pasa? ¿No? Lo dejo ahí porque digo, no, esto no sirve. Va a ver cómo me deshago de ello. Pero se me va olvidando. Y de repente digo, bueno, ¿y esto qué? Pues millones de lombrices, millones de insectos, de todo. Y un día tengo hambre y digo, ¿qué como? ¿Qué como? Y de repente veo una lombriz gorda, así, que se mueve, y digo, Madre Santa, qué cosa. Y digo, bueno, a ver, agarro y le pongo la lengua. Digo, bueno, pues no sabe tan mal. Me la como, y digo, está sabrosa. Y empiezo a comer aquello. Después de un tiempo digo, no, pero solas, no, las voy a freír. Y las frío.
Y después digo, yo quisiera un taquito. Y que volteo y que veo el estiércol que se extiende como taquito, como tortilla. Y digo, bueno, pues total, frío mi laja de estiércol, le pongo sus ¿cómo se llama? Sus lombrices, le echo salecita y precioso. Y de ahí en adelante empiezo a comer aquello, ya me gustó. Entonces ahora yo pregunto, ¿qué pasó? Dios me concede el deseo de tener un huerto de peras. Entonces me da la tierra indicada para que el peral se dé, que es una tierra arcillosa. Me manda lombrices para que las lombrices aeren las raíces y tenga mejor, o sea, que crezca mejor aquel árbol. Y el estiércol lo manda como abono, ¿de acuerdo? Tenía todo lo necesario para hacer el huerto de peras, pero yo lo estoy usando en otro uso. Y otro uso en el que me llega a gustar. Y me gasto todo lo que Dios me dio, me lo gasto en otra cosa. ¿Me va a hacer daño? Por supuesto que me va a hacer daño. Dios quiere que sea casto. ¿Y cómo? Si no tengo el estímulo, ¿o cómo puedo ser casto? ¿Sí se va entendiendo? Entonces, el estímulo es para yo usar la virtud de la castidad para doblegar ese instinto y poner la planta de la virtud de la castidad. Y así de todos los demás vicios. No traje ahorita mi iPad, esa cosita que siempre traigo, para leérselos, porque esto genera mucha duda. Las miserias puestas por Dios, sí, puestas por Dios. ¿No está Ricky? Ricky, ¿tienes tu aparatito? ¿No lo quieres buscar? Pon engañosa. Y si lo tienes por volúmenes, ponlo en el volumen 6. Y la palabra engañosa, ¿sí? Les voy a leer primero esto. Dice, hija mía, nada ha salido de mis manos que no sea bueno. Más bien he creado la naturaleza humana bella, pero de apariencia engañosa. Y esto es porque Luisa estaba diciendo que qué fea se había vuelto la naturaleza humana. Dice, y si el alma la ve despreciable, purulenta, débil, abominable, esto sirve a la naturaleza humana como sirve el estiércol a la tierra, que quien no entiende del todo diría loco aquel que ensucia el terreno con esta suciedad, mientras que quien entiende sabe que esta suciedad sirve para fecundar la tierra, para hacer crecer las plantas y hacer más bellos y sabrosos los frutos. Así he creado la naturaleza humana con estas miserias para reordenar en ella el orden de todas las virtudes. De otra manera quedaría sin el ejercicio de las verdaderas virtudes. ¿De acuerdo? Ahora dice Luisa, entonces veía en mi mente la naturaleza humana como si estuviera toda llena de hoyos. Y en estos hoyos estaba el pus, el fango, y de dentro salían ramas cargadas de flores y frutos. Por eso comprendía que el todo está en el uso que hagamos de ella, incluso de las miserias. Si alguien lo quiere leer en su casa, es el 639. Entonces, ahora vamos a la parte de la relación sexual.
Tenemos que entender que la idea de Dios original es que el sexo sirviera para la reproducción. Para eso lo hizo. ¿Sí? Y pongámoslo así, como premio a la reproducción, le puso el orgasmo. Bueno. Pero resulta que eso era en el plan original. Pero el hombre se sale del plan original y ahora se da la vuelta y se pone del otro lado. Ahora el hombre busca lo que no es el plan original. Busca la satisfacción y la reproducción la trata de huir. Entonces, ¿qué está haciendo? Comiéndose las lombrices con el estiércol. ¿De acuerdo? Por eso lo puse así. Porque ahora estoy usando las miserias que Dios me dio, pero en otro uso, no en el uso normal. Sin embargo, como es tan grande nuestra concupiscencia, entonces a través de la historia Dios va dando como chances. El primer chance para no caer en pecados más graves es la autorización al pueblo judío del divorcio, ¿saben? Que se lo da a Moisés. Siguen ahí ya con el divorcio autorizado. Ahora, ya me cansé de hacerlo contigo. No, perdón, ya no siento nada cuando lo hago contigo. Así es la canción, ¿no? Entonces ahora me voy con otra a ver si con ella sí siento. O me voy con otro a ver si con él sí siento. Pero eso era como la parte que se estaba propiciando por eso. Cuando llega Jesús, Jesús le dice a María Valtorta, era tanta la degradación del ser humano en este sentido que le quise poner un freno y por eso instituí el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es una ayuda para mitigar mi lujuria. O sea, ahora ya no me está permitido el andar brincando de un lado a otro. ¿Sí? Pero no nos interesa, me interesa más mi lujuria. Y ahora la ley civil permite el divorcio. Y, en fin, todo lo que sea permitido, no importa. ¿Qué hace la Iglesia? Ahora la Iglesia empieza a dar ciertos, ¿cómo diríamos? Ser un poquito más flexible en cuanto a la parte sexual. Y ahora nos dicen que toda la actividad sexual dentro del matrimonio está permitida. Lo que quieran hacer. Que lo único es permanecer abiertos a la reproducción. O sea, que la pareja esté abierta a la reproducción, que no use métodos artificiales. Dios le puso a la mujer, o sea, un periodo de tiempo en el cual es fértil, son 6 días al mes. No se van a morir por no tener relaciones 6 días al mes. ¿Sí? Y tiene 24 días para poder hacer lo que quiera. Será mucho pedirle a la pareja que use los métodos naturales, los que sirven, no los que no sirven, los métodos naturales que sirven para poder tener sus relaciones normales y al mismo tiempo empezar a ejercitar un poco su castidad, porque eso es lo que le estamos pidiendo. Ejercita castidad 6 días al mes. No, padre, ¿cómo cree? No, si mi esposo es un garañón. ¿Sí? O sea, nos cuesta mucho trabajo que alguien me limite. Pero la Iglesia ya permite eso, pero no permite los métodos artificiales.
¿Por qué? Porque el método artificial lo que está haciendo es dándole rienda suelta a la concupiscencia, no a la miseria, sino a la concupiscencia, que es la tendencia al mal. Doctor, ¿es válido cuando se hacen cuaresmas de oración y ayunos para poder liberarme de todas las maldiciones de mis antepasados, para poder hacer corte de herencias ancestrales o intergeneracionales por aquello de las maldiciones bíblicas y hasta la tercera generación? ¿Y qué hay con aquello que se lee en los evangelios cuando Jesús cura a un ciego y le preguntan quién pecó, él o sus padres? Y Jesús dice que no es por eso. No, pero es importante porque ahora está muy difundido esto de los cortes. Es un minuto nada más lo que voy a decir. Cuando se dice que que tienen que hacer cortes generacionales, se está refiriendo a las culpas, faltas de mis antepasados. Y entonces ahora resulta que me deben liberar del pecado de mi bisabuelo, ¿sí? Y de no sé cuántas cosas así. Se basa esto en el dicho aquel bíblico de que Dios castiga hasta la tercera generación y premia hasta la, creo que 1000ª generación o algo así. No, definitivamente no es cierto esto. Lo primero que debemos entender es, cuando eso se habla en la Biblia, se está hablando del pueblo judío, vamos a enmarcarlo en tiempo y lugar. Cuando el pueblo judío prevaricaba, cuando eran infieles, Dios los castigaba, y los castigaba volviéndolos esclavos. ¿De acuerdo? Lógico, se los llevaban esclavos, y entonces no solo era esa generación, sino era la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. O sea, eran muchas generaciones las que sufrían el castigo de aquellos primeros que prevaricaron. Pero no es que estuvieran castigando a la generación siguiente por el pecado del otro, sino era la consecuencia de eso. No es el pecado del otro. Qué terrible que yo tuviera que liberarme del pecado de mi bisabuelo, si ni siquiera lo conocí. Y ahora, ¿qué estaría pasando? Que Dios es injusto. Cuando lo del ciego que dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Jesús le dice, ni este ni sus padres, es para que se muestren las obras de Dios. Cuando le preguntan, oye, aquellos judíos que murieron aplastados, ¿se acuerdan por la torre de esa? ¿Quién era más culpable, ellos o los que quedaron? No es así. No estamos hablando de castigos por generación o por pecado. Estamos hablando de justicia divina, y la justicia divina no puede permitir que alguien pague por lo que no cometió. No sé de dónde, no sé cuándo, no sé quién empezó con esto y ahora está muy difundido. Definitivamente no. Ese es, o sea, nada más esa pregunta y se acabó. Bueno, yo quería hacer otra pregunta. Ok, yo ya estoy, practicando en la divina voluntad. Si Dios, por ejemplo, yo sufro una enfermedad, doctor, el pecado tiene una consecuencia, ¿verdad? ¿El pecado qué? ¿Tiene una consecuencia? Sí. Y esto de los ancestros. Olvídelo, otra pregunta. Bueno, pero si hay una consecuencia de ese pecado. Para el que lo hizo, no para mí, para el que lo hizo.
para que lo hizo. Claro. Usted imagínese que tiene un hijo y ese hijo sale y le rompe el vidrio al vecino, ¿sí? Entonces el vecino llega y dice, oye, tu niño, fíjate lo que me hizo. Entonces usted tiene que hacer dos cosas. Primero, pagar el vidrio y luego darle una corrección al niño. ¿De acuerdo? ¿Qué le parecería que a su nieto fueran a cobrarle el vidrio otra vez? ¿Le parecería lógico? Espéreme, ¿le parecería lógico? No, la consecuencia de romper el vidrio es que lo tiene que pagar el que lo rompió. Nada más. ¿Mande? Por eso lo rompió su hijo no tiene capacidad de pagar, pues usted es la que tiene que pagar. Pero es el ejemplo ahorita. Si no es un niño, si no es un grandulón, el que lo rompe, ahora el grandulón es el que lo tiene que pagar. ¿De acuerdo? Pero no es un nieto del grandulón. ¿Listo? Doctor, respecto a la primera pregunta, esa tan extensa que duró casi 15 minutos en leer. Es cierto, Dios no es injusto y no va a pedirle que alguien que no quebró los platos, pues que los pague. En este caso, el pecado del abuelo, pues cómo le va a exigir al nieto que tenga que... Sería una injusticia de parte de Dios, ¿no? Aquí quizás podría ir por otro lado. Cuando se habla a lo mejor de romper de este tipo de cosas que vienen de los ancestros, no es precisamente porque Dios castigue a la tercera o cuarta generación, sino porque el enemigo es trampa y a lo mejor hay facturas que el enemigo cobra precisamente ahora sí, en los nietos, en los bisnietos, de alguna actitud de los padres. No es que sea cosa de Dios, Dios lo permitirá. No es que Dios en su justicia quiera castigar o hacer que el nieto pague el pecado del padre, no. Pero a lo mejor alguna actitud o algún pecado o algún coqueteo o algún hacerle cosquillas al enemigo, a Satanás, al demonio de parte de los padres pudo abrir alguna puerta, alguna rendija o pudo dejar alguna secuela que el enemigo se les cobra violentamente porque no respeta. El otro, el enemigo, me imagino, nada más está esperando que haya una fisura o una rendija para cruzarse violentamente y arrebatar, ¿no? Entonces, él sí se cobra las facturas. Algún servicio que pudo haber hecho a alguien mayor pudiera, pregunto yo, cobrarse la factura en las generaciones siguientes. Se referirá a eso por querer cortar esa cosa de maleficios o de brujerías y quizás también por ahí cuando viene de brujerías y hechicerías, que es precisamente cuando el enemigo se cuela hasta la generación, ¿verdad? No es que sea de Dios, sino del otro. Exacto. Lo voy a contestar al revés, ¿sí? Así que pónganse de cabeza para poderlo entender. O sea, lo voy a contestar al revés. ¿Por qué? ¿Por qué será que en Guadalajara, bueno, en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato, hay tanta efervescencia? Por ejemplo, en la Divina Voluntad. ¿Por qué será? Están los mártires. Los mártires fecundan esta tierra y es más sencillo que las personas florezcan aquí. Pero no es obligado a que florezcan, sino es un factor que predispone, es un factor que fecunda, es una gracia que Dios da gracias al martirio de tantas personas que murieron aquí. Ahora pongámoslo al revés. Satanás puede en un momento dado hacer su trabajo en X personas y, como dice el Padre, quedaron, ¿qué le parece? ¿Deudas, secuelas.
Pero ahí entra la libertad de la persona en aceptarlas o no aceptarlas. Porque si yo no las acepto, Satanás no puede nada conmigo. Eso es algo que se nos ha olvidado. Satanás es el ser más vil que existe. Y el ser más, ¿cómo diríamos? Impotente que existe. Satanás es un maestro en artes marciales. No se rían, es en serio. ¿Se acuerdan del, cómo se llamaba, jiu-jitsu o algo así? El judo. ¿En qué se basaba el judo? En usar la fuerza del otro. ¿De acuerdo? Entonces Satanás va a usar mi fuerza para tumbarme. ¿Y cuál es mi fuerza? Mis vicios. Mis vicios. Satanás va a llegar y me va a atacar en donde me duele. Vamos a suponer que alguien no tiene en él el vicio de la gula, o de la envidia, o de la lujuria, el vicio que ustedes quieran, que no lo tiene. Y llega Satanás y le empieza a infundir ideas sobre la lujuria, y el otro como si nada. ¿Por qué? Porque no tiene la semilla en su interior. Pero ¿qué tal si lo ataca sobre un vicio que sí tenga? La envidia. Entonces me va a hacer pedazos y vamos a empezar a luchar, pero él va a luchar con mi fuerza. Y depende de qué tan grande sea mi vicio, es qué tanto puedo caer. ¿De acuerdo? Entonces, Satanás puede quererse cobrar la deuda conmigo, sí, pero depende de mi libertad, si decido darle entrada o no. O sea, no hay una posibilidad de que mi ancestro me haya fracturado a mí. Quizá dio la entrada. Vamos a poner otra vez al masón. Una familia en la masonería está dando entrada al demonio. ¿Y el demonio me va a atacar a mí con más fuerza? Por supuesto que sí. Pero no es que necesite yo a un exorcista para que me venga a quitar o a hacer un corte de aquello. No sé si me explico. Entonces, desde mi punto de vista, este soy yo. Yo no puedo concebir a un Dios que permita que lo que hizo un antepasado me condene a mí. Eso no lo puedo concebir. No me cabe en la mente ese Dios. Me cabe en la mente un Dios que me puede en un momento dado rechazar, porque mi voluntad es rechazarlo. Más bien Dios no me rechaza, acepta el rechazo que yo hago para Él. Y entonces me dice, de acuerdo, hijito, ¿no quieres conmigo? Te doy lo que tú quieres. Y me da lo que yo estoy escogiendo. Pero de eso a pensar que tengo que pagar por lo que me hicieron, por lo que hicieron otros, a mí se me hace muy difícil. Ese es a mí, ¿no? Sí, eso es, desde luego, lo que entendemos y sabemos que el enemigo no puede entrar si la voluntad no se lo permite, absolutamente. Estamos de acuerdo, aunque hubiese algo de los antepasados en torno de masonería, bueno, lo que sea. Si el individuo concreto en su voluntad no lo permite, no está. Pero ciertamente estará un influjo mayor que sobre otro, precisamente por las fuerzas oscuras que le anteceden. Así es. Eso es lo que yo intuía que estaba la pregunta de fondo, si se podía cortar esas fuerzas oscuras, precisamente para que no ejercieran esa presión sobre la voluntad o la libertad de las personas. Bueno, sí, definitivo sí. Exactamente. Pero no sobre la persona, sino la persona se entiende que es la última palabra la tiene la libertad. Así es.
Un punto más, porque esto vale la pena entenderlo. La divina voluntad es la derrota total del demonio. Es el demonio el ser más inicuo de este mundo. Y por eso es tanta la guerra que le hace al alma que quiere entrar a vivir en la divina voluntad. Al demonio no le importa que ustedes sean santos. No le interesa, porque ustedes no dañan al demonio. Cuando mucho dice uno más que se me va. Al demonio no le interesa que ustedes comulguen diario. Al demonio no le hacemos daño si lo suben a los altares dentro de 100 años a ustedes. Pero que un alma viva en la divina voluntad, eso no lo puede tolerar. ¿Por qué? Porque es repetir la vida divina en una persona, y la vida divina es la que lo tiene condenado. Por lo tanto, se le duplica la condena. Y ahí sí dice, momento, chiquito, no creas. La guerra del demonio ha sido paulatina. Primero, en Luisa, Jesús la pone a pelear con el demonio 3 años y fracción. Una pelea de cuerpo a cuerpo, ¿sí? ¿Y por qué digo de cuerpo a cuerpo? Porque era un demonio que se le presentaba, que la jalaba, que la quería llevar al infierno, que le hacía la vida imposible en el interior de Luisa. Poco a poco Jesús le va enseñando cómo derrotarlo. Y creo que sí vale la pena poner aquí el cómo, uno de los puntos principales. Y le dice Jesús a Luisa, el demonio es el ser más vil que existe. Y no tolera, no puede resistir a un alma que decididamente se enfrente a él con la decisión firme de vencerlo. Entonces, aquí está el primer punto. Cuando se vean atacados por el demonio, enfréntense a él, no le corran. Enfréntense a él. ¿Cómo? Con la oración. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Primero es lo que debemos hacer. Segundo, la segunda tentación de Luisa fue no escribas lo que Jesús te muestra, no escribas lo que Jesús te dicta. Se les cebó porque Luisa escribió. Luego vino la tercera batalla y la Iglesia condena 3 libros de Luisa: Las horas de la pasión, La reina del cielo y un pequeño compendio que había sobre las verdades de la divina voluntad. Pero el demonio se mete en los que van, no digo quiénes, y en vez de llevarse esos 3 libros, se llevan toda la obra de Luisa. ¡Bum! Menos el libro 35, que lo tenía abajo de su colchón, porque era el que estaba escribiendo, y el 36, que todavía no lo empezaba. Pero se llevan toda la obra. Y cosa curiosa, la meten en los archivos del Vaticano y ni siquiera registro ponen de los libros. En los originales se toman la molestia de arrancar la hoja donde está el Nihil Obstat y el Imprimatur, para que nadie vea que ya había habido un Nihil Obstat y un Imprimatur. Pero Dios se les pasó un libro. En un libro está marcado, y esa es la copia fotostática que está en los libros azules, que es la copia del Nihil Obstat y del Imprimatur del arzobispo de aquel tiempo. Se les cebó también porque los metieron ahí, pero ya salieron. La cuarta pelea es: no difundan esto, no lean. Y creo que todos conocemos los instrumentos que el demonio usa para impedir la difusión de esto. No hay necesidad de mencionarlos. Ya se les cebó, ya se difundió.
Ya está a nivel de todo el mundo. ¿Cuál será la última tentación, la última pelea? No crean. Esto no, hombre, esto es una tontería. No, esto es una herejía. No, esto no es para ti. Yo espero que se les cebe también y que de aquí alguno que otro crea. ¿De acuerdo? Luisa empieza temiéndole al demonio y termina destrozando al demonio. Hay un pasaje muy curioso ya en los finales. Luisa ve al demonio que está haciendo daño en alguna región de cerca de su pueblo. Y entonces Jesús le dice casi como, échatelo. Sí, prácticamente le dice, ve y destrúyelo. Entonces va Luisa y ella dice que se le puso encima y se desintegró aquel. Esa es la historia del demonio, la triste historia del demonio. Es la historia anticipada de una derrota. Todo aquel que tenga la divina voluntad en sí, el demonio le va a huir a él, a huir, porque ahora el demonio se ve derrotado. Porque no es el alma, es Dios en el alma. ¿De acuerdo? Entonces, el demonio, vamos a suponer que yo tenga antepasados maléficos, pero ahora yo entiendo la divina voluntad, yo quiero vivir la divina voluntad. Hombre, el demonio, perdón por la expresión, me hace los mandados. ¿De acuerdo? No tiene posibilidad de penetrar y tiene que huir, porque si no huye lo destrozo. Bellísimo, a mí me parece bellísimo. Y una seguridad inmensa de que ahora es Dios quien está actuando en mí. Y debo tener esa fe y esa seguridad de que es Dios en mí. Porque si sigo puesto en mí, ya la molé, yo no puedo nada contra Él. Pero con Dios en mí, olvídenlo. Así toda mi familia hubiera sido lo peor de este mundo, que sea yo hijo de Judas. Conste que ya me puse en palabras mayores. Hijo de Judas no me puede hacer nada si vivo en la divina voluntad. Doctor, ¿podría darnos una sugerencia? Porque a veces andamos sumamente ocupada. Entonces, ¿qué podemos decir en una oración sencilla, rápida, a Jesús para vivir siempre en su divina voluntad y amor? Jesús le dice a Luisa que al principio, para que el alma se olvide de sí misma, debe decir, voy a hacer esto porque es Jesús quien lo quiere hacer en mí. Voy a trabajar porque es Jesús quien quiere trabajar en mí. Voy a comer porque es Jesús que quiere comer en mí. Voy a dormir porque es Jesús que quiere dormir en mí. Y entonces la pregunta es, ¿dónde quedé yo? En ningún lado. Es Jesús quien lo quiere y Jesús quien lo hace en mí. Primera cosa, eso hay que irlo repitiendo. Segundo, en la mañana, en cuanto nos despertemos, hagamos un acto que Jesús llama acto preventivo. O sea, me fundo en la divina voluntad y hago la intención de que todos mis actos del día los viva la divina voluntad en mí. Y entonces, ya poniendo la intención, Jesús me toma la palabra y me dice, de acuerdo, ahora vamos a trabajar juntos. ¿Se me va a olvidar? Por supuesto que se me va a olvidar, pero a Jesús no. Mientras no haya un acto decidido de decirle, ahorita no quiero obrar con tu voluntad, Jesús sigue trabajando. Y cuando me acuerde, entonces voy a hacer un acto que Jesús llama actual. De decir, ¿sabes qué, Señor? Se me olvidó.
Pero yo sigo en lo mismo, quiero vivir en tu voluntad, quiero poner todos mis actos en tu voluntad y tomo todos mis actos que se me olvidaron y los pongo ahorita en tu voluntad. Y entonces Jesús me dice, de acuerdo, no hay problema, aquí está todo lo que yo hice solo, aquí está y te lo doy como tuyo y síguele. Así que en realidad no tenemos problema. Yo creo que ese es como el punto básico. Y algo que es importante, se va a ir haciendo naturaleza. Siempre les digo esto porque a mí me parece, yo lo viví. Cuando yo estaba en la facultad, siempre pensaba, ay, algún día voy a ser médico. Cuando salí como médico, que me tuve que ir al servicio social, decía yo en la torre, ahora soy médico, ¿y qué hago con esto que está aquí enfrente? No sabía yo qué hacer con los enfermos. Tenía que estar pensando continuamente, tú eres médico y agarra tu libro y ve aquí y ve allá. Pregúntenme en la actualidad si alguna vez pienso que soy médico. Jamás. Nunca me he vuelto a acordar que soy médico. Sin embargo, veo como médico, oigo como médico, actúo como médico, toco como médico. ¿Sí? Es una desgracia ser médico. No, de veras. ¿Por qué? Pues porque uno ve a una persona y dice, a ver, no, tiene esto. Desde cómo camina, cómo está, su cara y todo, dice uno, tiene esto. ¿Sí? Y lo peor es que cuando me pongo en un espejo, digo, la torre, tengo esto. Y entonces sí, las cosas se ponen graves. Nunca he vuelto a pensar que soy médico. La divina voluntad nos debe llevar a ese punto, a que sea naturaleza mía, nunca dudarlo. Doctor, yo sé que lo que todavía nos choquea o nos impacta, no podemos avanzar exponiendo sobre la divina voluntad, pero lo que dijo de que en la divina voluntad se elimina el pecado, yo entiendo que cuando ya se va a vivir en divina voluntad, claro. Pero mientras en un grupo, en una comunidad, ¿cómo proteger a la comunidad? ¿Cómo uno protegerse de no caer en esas tentaciones de, ay, no, estoy en el pecado, yo ya no necesito la Eucaristía, yo ya no necesito la... Obviamente no, pero sí hay gente que puede pensarlo, porque no toda la gente viene de la misma vertiente donde comulgó, donde se confesó, donde hay mucha gente para la que el bendito Dios, la divina voluntad, fue su primer acercamiento a Dios. Pero entonces yo creo que es muy viable que esto pueda suceder. ¿Cómo sucede? Se protege? Y por otro lado, el acto preventivo y el acto voluntario son para el acto actual es para que uno ponga sus actos en la divina voluntad. Pero aparte, en las comunidades, en el trabajo, no es conveniente también insistir en hacer la oración para proteger también lo que decía hace rato del maligno, porque puede tratar de entrar por muchos lugares, ¿no? Hasta por personas tal vez que tienen otras intenciones y no de trabajar y vivir la divina voluntad. Lo primero, o sea, el acto preventivo, el acto actual, bueno, eso es, creo que no hay problema con eso, ¿no? ¿Cómo proteger? ¿Debo comulgar? ¿No debo comulgar? ¿Debo acudir a la iglesia o no debo acudir? Yo creo que todo lo que se ha dicho, porque desgraciadamente existe, hay comunidades en las que se pregona que ya no es necesario comulgar, y comunidades de la divina voluntad, o sea, eso no es más que un desconocimiento total de lo que es la divina voluntad y lo que es la Eucaristía, ¿de acuerdo? Entonces, no creo que sea el momento, no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí les digo, la comunión ahora es más necesaria que antes, ahora. Antes lo tomábamos, la comunión, la Eucaristía era medicamento, una medicina para mí que estaba enfermo, ¿sí? Ahora que estoy sano porque tengo la divina voluntad, ojalá y sea así, ahora es alimento, un alimento exquisito que viene a darme
crecimiento en esta vida divina que tengo. Aparte de eso, soy el único que le puede pagar a Jesús por haberse quedado en la Eucaristía, porque soy el único que le puede pagar con vida divina el que se haya quedado. Entonces ahora la necesidad de comulgar ya no es tanto para mí, sino para Jesús. ¿De acuerdo? El problema es que no vamos a estar corrigiendo los errores de todo mundo. Yo creo que el punto principal es, ¿qué voy a hacer yo? Ese es el punto. Y lo que me debo preguntar es, ¿yo voy a comulgar o no? ¿De acuerdo? Ahora, la confesión. ¡Wow! La confesión es un instrumento que Jesús nos deja como un sacramento de reconciliación. Cuando yo me salgo, ahora tengo la oportunidad de regresar, cosa que Adán no tuvo. Adán se salió y Tatán se salió. ¿De acuerdo? Nadie pudo regresar. Había ritos, había formas de congratularse con Dios. Los sacrificios de los animales, que eran símbolo del sacrificio del cordero, en fin. Pero no había la restitución. Y la prueba es que todos los que murieron en el Antiguo Testamento, ninguno pudo entrar al cielo. Todos se quedaron en el seno de Abraham esperando la redención. ¿De acuerdo? Entonces, ¿necesito confesarme? Sí. Sí, mientras estoy en mi voluntad humana. Porque mi voluntad humana es la que me separa de Dios. Vamos a suponer que ya vivimos en la divina voluntad plenamente. ¿Mande? Si ya vivo en la divina voluntad, ahora lo que necesito confesarme, sí y no. Listo, quédense con eso. Sí y no. Eso es ese es otro boleto. ¿Sí? No. ¿Mande? Por eso puede ser desde ahí, desde obediencia a la iglesia, en que me dice que me debo confesar por lo menos una vez al año. Digo sí porque es conveniente restituir la gracia, ¿sí? Porque los defectos involuntarios son como polvo. Sacudimos esta mesa, el día de mañana está limpia. Dentro de una semana, pues, un poquito de polvo. Pero regreso dentro de 6 meses y es un cochinero pavoroso. Entonces, las cosas a veces involuntarias y a veces pecaditos chiquitos, ¿sí? Mentiritas piadosas, en fin, cositas de esas, van ensuciando y necesito del sacramento para limpiarme. ¿De acuerdo? Ahora, si ya tenemos la vida total de la divina voluntad, yo le preguntaría a usted, ¿la Virgen necesitó confesarse? No, ¿por qué? Jesús habrá necesitado confesarse, que llegara con Pedro y le dijera, Pedro, quiero confesarme. No, ¿por qué? Porque era vida divina, punto. Cuando la criatura llega a ese punto, Luisa Picarreta, en una ocasión hay algo muy curioso en los escritos. Dice Luisa, me confesé, o sea, llegó el confesor y me confesé con él y no me dio la absolución. Y después de comulgar, se apareció Jesús y uno dice, órale, pues ¿qué clase de sacerdote era? Luisa se confiesa y le niega la absolución y luego le da la Eucaristía. ¿Por qué?
Pues porque ha de haber dicho el sacerdote, ay, no empieces con tus cosas, hombre, ¿cuáles pecados? No tienes nada. Luisa se sentía mala, sí. Cualquier criatura, aunque tenga la divina voluntad, ante la divinidad, nos sentimos nada. Y nos sentimos mal, nos sentimos porque es la divinidad ante mí. Donde Jesús nos da a entender que la divina voluntad purifica el alma. Hasta ahí me quedo.